Hoy vengo con una receta que es ideal para esta época del año, donde tenemos varias reuniones con familia, con amigos y es ideal para deleitar la mesa navideña. Se trata nada más y nada menos que de este tronco navideño de chocolate que lo vamos a hacer bien chocolatoso como a mí me gusta. Esta receta surgió de la antigua tradición celta donde se elegía un tronco bien lindo y bien grande para quemar en el día más corto del año, celebrando el solsticio de invierno. Así que vamos a ver los pasos que requiere de esta receta que si bien son varios, son muy sencillos de hacer y aquí te voy a compartir mis mejores tips para que salga perfecto. Estamos listos, pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita para que se enteren de todas las nuevas publicaciones que vamos a tener. Vamos a ver entonces cómo comenzamos con esta receta y cómo se trata nada más y nada menos que de un arrollado. Vamos a comenzar por la receta. Tenemos por acá huevos que tienen que estar siempre a temperatura ambiente como todos los ingredientes. Siempre que vamos a trabajar con un batido liviano es lo ideal porque esto nos va a permitir a nosotros capturar bien todo el aire y que se mantenga perfecto. Vamos a combinar entonces huevos con azúcar rubia, con miel que tiene que ser de abeja, es ideal para que tenga una buena humedad y el arrollado no se nos quiebre al momento de armarlo. Y también lo vamos a combinar con esencia de vainilla. Todos estos ingredientes los vamos a combinar en la cuba de la batidora y los vamos a batir aproximadamente por unos 8 a 10 minutos hasta que tengamos un punto letra perfecto. Una vez que transcurrieron los 8 o 10 minutos, nuestra mezcla nos tiene que quedar así. Con este punto que se ve increíble, vean cómo va levantando y nunca les recomiendo hacerlo a la velocidad máxima, siempre de la media a alta para que las burbujas de aire sean más pequeñas y no se nos baje tan fácil luego en el horneado. Punto letra es así, cuando nosotros podemos escribir por la parte de arriba y nos queda el dibujo perfecto. Lo que tenemos que cuidar muy bien acá es el aire, que no se baje demasiado para que nuestra mezcla se vea perfecta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dejar esto por un lado. Vamos a traer por acá un bowl y vamos a tamizar harina, un buen cacao amargo. Y como le quiero dar un poquito más de textura, vamos a agregar un poquito de polvo de hornear. Tamizamos todo muy bien. Al cacao le encanta hacerse estas pelotitas y es por eso que tenemos que tamizar muy bien para que todo se integre perfecto luego. Con una cuchara vamos a mezclar muy bien los ingredientes secos y los vamos a agregar a nuestra mezcla en 2 o 3 veces con movimientos envolventes. En este paso yo ya encendí el horno que lo tengo
precalentando a una temperatura de unos 180 grados con calor arriba y abajo y con la ventilación activada si tienen esa posibilidad. Siempre del centro hacia los bordes. Cuando terminamos por integrar todos los ingredientes secos, tenemos que preparar la placa. La placa es una placa de metal de 30 por 40, a la cual vamos a cubrir con un papel de horno enmantecado. Para eso vamos a derretir un poquito de mantequilla con un pincel. Esparcimos bien. Y vamos cubriendo toda la placa. Cuando terminamos por pintar todo con mantequilla, vamos a colocar el papel por la parte de arriba y vamos a volver a pintar. Y ahora, ¿cómo es que este postre se convirtió en uno de los más populares en la mesa navideña? ¿Y por qué decimos nosotros que se remonta a la tradición celta de quemar el leño? Fue entonces en la época de Napoleón I, cuando en Francia se ordenó cerrar todas las chimeneas. De esta forma las familias no podían seguir su tradición de quemar este leño. Entonces fue en 1898 cuando un pastelero se le ocurrió y se le encendió la lamparita de hacer un tronco donde se utilizaban muchos productos de la zona y hacer un tronco de dulce. De esta forma podían seguir su tradición y endulzar ese no poder quemar su leña. Y fue recién en 1905 cuando el pastelero Joseph Fabre creó la receta a la cual estamos muy acostumbrados y encontramos en todos los libros. Pero como tronco navideño hay tantos y tantas creaciones como pasteleros, acá ustedes pueden crear también sus propios sabores y hacer una combinación perfecta para toda la familia. Una vez que cubrimos entonces con la mantequilla el papel para horno y volvemos a cubrir con mantequilla, ya podemos colocar nuestra mezcla. Con una espátula vamos a llevar la preparación a los bordes. Una vez que lo tenemos listos, 3 golpecitos sobre la mesada. Unos golpecitos para quitar todo el aire y esto ya está listo para ir al horno entre 15 y 18 minutos. Una vez que ya pasó el tiempo de cocción, nuestro arrollado está listo. ¿Y cómo nos damos cuenta que está listo? Porque cuando hacemos una ligera presión, el bizcocho o el arrollado vuelve a su lugar. Si nosotros presionamos y nos queda hundido, quiere decir que todavía le falta. Ahora lo tenemos que dejar enfriar ligeramente nada más, lo vamos a trabajar en tibio porque de esa forma vamos a evitar que se nos rompa en el armado. Entonces, una vez que en la placa ya la podamos tocar y no nos quememos, vamos a empezar a desmoldar. Para desmoldar, lo primero que vamos a hacer es separar bien todo el borde de un lado y del otro. Lo voy a bajar a la mesada y desde el mismo papel voy a levantar.
Una vez que desmoldamos, lo que vamos a hacer es abrir los bordes por acá, de un lado y del otro. Y ahora, lo tenemos que enrollar a un tibio. Y me voy a ayudar con un paño que esté humedecido. Lo que vamos a hacer es primero darlo vuelta. Ahora, en caliente es mucho más fácil sacar el papel. Vamos de a poco. Por acá tengo un poco de cacao. Este cacao me va a ayudar a evitar a que se me pegue cuando yo lo enrolle entre sí. Entonces pongo un poquito. Vuelvo a colocar el papel. Limpiamos un poquito la mesada. Y ahora vamos a esparcir nuestro paño a la cuenta de 3, lo damos vuelta. Acomodamos. Y ahora voy a dejar un poquito más de espacio. El papel lo voy a cortar acá. Y con el mismo repasador lo voy a cubrir de esta forma. Y ahora vamos a ir enrollando de a poco. Sin miedo. Vamos presionando ligeramente también. Y así lo vamos a dejar. Lo podemos dejar sobre la misma rejilla. Y esto tenemos que dejar que se enfríe por completo. Mientras vamos a limpiar nuestra mesada y vamos a comenzar con el relleno y con el almíbar que vamos a colocar. Mientras esperamos que el arrollado se vaya enfriando, vamos a preparar este relleno, que parte de una ganache de chocolate, donde vamos a combinar crema de leche, que tenga por lo menos un 35% de tenor graso, con un buen chocolate, que puede ser un chocolate real o puede ser también un chocolate sucedáneo. Lo vamos a combinar todo junto y lo vamos a llevar al microondas en lapsos de 30 segundos hasta fundir por completo. Con los primeros 30 segundos vamos a ver que el chocolate comienza a disolverse, pero todavía no se disuelve por completo. Entonces vamos a llevar una o dos veces más hasta tener todo bien unificado. Acá en este paso siempre es recomendable mezclar ligeramente entre cada tanda. Cuando ya tenemos la ganache así en este punto bien fluida,
Es momento entonces de saborizarla. La vamos a saborizar con dulce de leche. Y para darle también un toque más cremoso vamos a agregar mantequilla. Que la mantequilla tiene que estar fría, no tiene que estar muy a temperatura ambiente, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a bajar un poco la temperatura y que esto se emulsione perfectamente. Que lo vamos a hacer con la ayuda ya de un mixer. Con nuestro relleno listo lo vamos a pasar a una placa para que esto se enfríe mucho mejor. Vean la consistencia que tiene y el brillo. Con todo listo, lo que vamos a hacer es cubrir con papel film en contacto. Y esto lo llevamos aproximadamente unos 30 a 40 minutos como máximo al refrigerador para que tenga una consistencia ideal para poder rellenar. Luego lo que podemos hacer es batirlo si queremos para que tenga una textura más parecida a una mousse, o directamente lo podemos utilizar así como está. Ya tenemos listo el arrollado y el relleno. ¿Qué nos queda por preparar este delicioso almíbar de café y avellanas? Es un almíbar que nos va a servir para humedecer este arrollado y lo vamos a hacer muy sencillo. En una cacerola vamos a calentar y vamos a colocar agua, azúcar, y también café soluble. Esto lo mezclamos. Una vez que el almíbar ya rompió hervor, vamos a bajar la potencia. Mezclamos bien. Así nos aseguramos que todo el azúcar se haya disuelto. Y ahora es momento de perfumar, que lo vamos a hacer con este delicioso licor de avellanas y lo agregamos recién después de que el almíbar haya hervido, porque si lo agregamos antes se va a evaporar todo el sabor, no solamente el alcohol, y es un desperdicio. Esta preparación la pueden también comer los chicos porque el alcohol sí se va a evaporar. Tenemos entonces el almíbar que está caliente pero ya no está hirviendo. Y vamos a colocar unas 3 cucharadas. Mezclamos y esto lo tenemos que dejar cocinar solamente 2 minutos a fuego bajo. Ya me está avisando la alarma que pasaron los 2 minutos. Retiramos del fuego y así nos va a quedar nuestro almíbar de café. Tiene una consistencia que en tibiecito está bien fluida, pero luego va a espesar ligeramente. Esto lo pasamos a un bol ya. Y está listo. Lo reservamos nada más a temperatura ambiente hasta el momento de utilizar.
Cuando tenemos todos los pasos listos, lo único que nos queda por hacer es armar nuestro tronco navideño. Para eso vamos a desenvolver del paño húmedo con cuidado sin que se rompa. Y acá en esta última parte, no se preocupen por querer enderezarlo completamente, porque siempre queda en el comienzo el rulo armado. Entonces acá solamente levantamos el paño y así lo dejamos. Vamos a humedecer con el almíbar que teníamos por acá. Una vez que terminamos entonces por humedecer perfectamente el arrollado, vamos a tener por acá el relleno, que lo voy a llevar unos 20 o 30 segundos al microondas para que tenga una consistencia un poco más untable y no me rompa toda la miga del arrollado. En este paso también ustedes lo que podrían hacer, si quisieran, es batirlo para airear un poco más la preparación. Ahora sí que lo tengo listo, vamos a empezar a rellenar. Aproximadamente vamos a estar utilizando 2/3 de la crema de chocolate como relleno y el otro tercio lo vamos a dejar para decorar por afuera. Con una espátula vamos a emprolijar y alisar. Y siempre con el cuidado de no llevar demasiado la crema hacia los bordes para que no se desparrame por fuera. Una vez que completamos, lo que vamos a hacer es empezar a ir arrollando. Me voy a ayudar primero con el papel y presiono. Levanto el papel y vuelvo a doblar. Presionamos siempre. Y acá, para el cierre, vengo y ahí envuelvo de nuevo. Lo sostengo. Y ahí me queda listo mi arrollado. Lo que voy a hacer ahora es llevarlo 5 o 10 minutos al refrigerador en esta forma para luego cubrirlo. Si quieren, se pueden ayudar también con el paño para presionarlo y darle un poquito más de forma bien redonda. Cuando ya pasaron esos 5 minutos de frío, lo que vamos a hacer es retirar el envoltorio que le hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar una bandeja de presentación y lo vamos a pasar directamente sobre la bandeja.
Venimos por acá. Si nos queda desprolijo los bordes, los podemos emparejar con un cuchillo. Y si no, vamos directamente ya a ir cubriendo. Con una pequeña espátula vamos llevando bien toda la crema hacia los bordes. Y acá tengan siempre el cuidado de no manchar con la miga. Vayan siempre de a poco, una capa fina. Cuando terminamos de cubrir todo, lo único que nos resta por hacer es darle esa característica de leño o de tronco, y lo vamos a hacer con la misma espátula, llevando hacia un lado y hacia el otro. Vamos de un lado hacia el otro, logrando toda esta textura bien irregular. No busquen que quede algo perfecto porque el tronco no lo es. Lo hacemos de un lado y del otro. Cuando ya lo tenemos listo, lo único que nos queda por hacer es alisar un poquito acá, marcando bien lo que va a ser la corteza. Y ahora con un palito de brochette, lo que hacemos es marcar primero unas líneas que van desde el centro hacia los bordes. Y luego unos circulitos. Repetimos lo mismo de un lado y del otro. Y terminamos nada más y nada menos con un poquito de una cereza salmarrasquino, unas hojas de menta, y vamos a hacer nevar este tronco directamente con un poco de azúcar glass. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro tronco navideño de chocolate. Una receta que es deliciosa, ideal para compartir en esta época del año y por qué no en cualquier momento con tus amigos y tus familiares. Así que no la dejes archivada a esta receta, ponela en práctica porque te va a encantar. Yo te recomiendo que esto lo conserves siempre en el refrigerador en un recipiente hermético por no más de 5 días para que la miga no se seque y quede con ese sabor intacto. Ahora sí,
Te dejo un beso enorme, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo mucho más en este hermoso mundo de la repostería creativa. Chau chau.